Y tenemos el placer y el gusto de poder estar conectados con Arie Katsovitz, quien es un analista de política internacional, profesor e investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene la deferencia de estar en Israel en este momento, ya a la medianoche, pero nos esperó para hablar un poquito con él sobre esta situación. Así que, Arie, acá Martín Pitaluga, Laura Barjas y Damián Schwartz, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Les aclaro, en forma oficial, Israel no ha tomado la responsabilidad del asesinato de Ismael Haniyeh. Eso hay que aclararlo, ¿no? Sí, es exactamente. decir, a diferencia del caso número 2 en Hezbollah. Claro, sí, el que se ve, claro, el número 2 es Hezbollah. Pero ¿cómo está, Arie, la situación allá? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los analistas sobre esta? Digo, se han suspendido vuelos, hay como hay una sensación de que podría ser inminente algún tipo de escalada de enfrentamiento en la región. ¿Cómo lo ves vos desde allá? Hay una tremenda incertidumbre y les cuento, es una situación completamente realista, yo estoy surrealista, no realista, sino surrealista. Estamos tratando de mantener una normalidad, pero como estaban mencionando, se han cancelado un montón de vuelos. Yo tengo que viajar al exterior en 3 semanas a Bélgica, no tengo idea si esto va a ocurrir. Hay una tremenda incertidumbre. De hecho, mientras tanto, el gobierno o el vocero del ejército nos tratan de tranquilizar diciendo de que hay, todavía una rutina, pero esta vez, a diferencia de lo que ocurrió la noche del 13 al 14 de abril, Irán, está jugando en forma oscura o no clara, porque la vez pasada la inteligencia de Estados Unidos sabía con antelación exactamente cuándo esto va a empezar y cuándo esto va a terminar. Y ahora no tenemos idea cuándo esto va a empezar y cuándo esto va a terminar, ¿no? Es decir, depende de las circunstancias, qué es lo que Irán va a reaccionar, lo ha dicho, es decir, porque desde su punto de vista se ha violado la soberanía. Hezbollah también va a reaccionar, capaz que Hezbollah no va a reaccionar en forma, es decir, hasta ahora Israel y Hezbollah han jugado un juego de tit for tat, ¿no? De diente por diente, ojo por ojo, manteniendo, una cierta limitación en sus escaladas. Y tomemos en cuenta también que hace como 2 semanas Israel también atacó el puerto en Yemen, ¿no? De los Houthi. Entonces se está esperando, un ataque coordinado de Irán y de sus, tentáculos. Pero acá tenemos también, el apoyo de Estados Unidos, que está enviando barcos y aviones, ¿no? Y, y no solo es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, es decir, les digo, hay una tremenda incertidumbre. Si me preguntan a mí, y no sé cuándo esto va a comenzar, yo diría que la única forma, y estoy hablando de algo que es política ficción, que podría quizás cambiar las circunstancias, sería que Israel declare un alto al fuego, inclusive en forma unilateral, en la Franja de Gaza, ¿no? Eso es lo que hoy mandé una carta al lector en el Haaretz dando esa opinión, pero no creo que esto ocurra. Pero hay una lógica política que hay que mencionar. Tanto el hijo del nuevo presidente de Irán, que se perfila moderado, como Hezbollah han dicho y han repetido que si se acaba la guerra en Gaza, pues esto va a tener otra pinta, ¿no? Otro tinte, pero no implica nuevamente que no haya una escalada. La pregunta es nuevamente si va a pasar como en la noche del 14 de abril, que un misil, parte de un misil hirió a una niña que ahora ya salió al hospital, ¿no? O va a ser diferente, ¿no? No lo podemos saber. Ari, de hecho, ayer, me parece que ayer sí hubo un atentado cerca de Tel Aviv, en las afueras de Tel Aviv, con 4 muertos. Eso está confirmado, ¿no? Creo que hubo 2 víctimas y 2 heridos, y esto fue algo que es parte, de la realidad, no digo cotidiana. Este era
palestino esto ocurrió en Jolón, que es un suburbio de Tel Aviv, digamos, con un cuchillo él mató a una pareja de gente mayor que estaba andando a la mañana, ¿no?, por un parque. Pero lo lamentable, yo lo veo también, no solo es esta ola de violencia que sigue, sino el ministro de Seguridad Nacional, de Policía, que es un terrorista convicto, que él dijo inmediatamente que los israelíes deben portar armas, ¿no? Porque la guerra no solo con Irán, sino dentro de Israel. Es decir, él está... Estás hablando de Ben-Gvir, ¿no? El ministro de Seguridad Exacto. de Israel. Sí, Itamar Ben-Gvir, que de hecho su sueño es, ¿no?, que la guerra estalle en todo el Medio Oriente, ¿no? Claro, es increíble el radicalismo. Ahora, justamente yo te quería preguntar eso. Una vez que, bueno, por más que Israel no haya reivindicado el atentado en Irán del líder máximo, el líder político de Hamás, sí reivindicó en cambio al líder de Hezbollah en el Líbano. ¿Qué opinión tienen los israelíes en estos momentos con respecto a estas acciones de Israel? ¿Hay un visto bueno o el riesgo de que justamente el cese el fuego se termine, que se corte el diálogo con el grupo terrorista Hamás, es algo que preocupa a Israel y los rehenes, que creo que quedan 111 con vida o aproximadamente, ¿no? Quedan 115, de los cuales quizás la mitad ya lamentablemente no estén con nosotros, ¿no? Eso. Ahora, la pregunta o la respuesta a tu pregunta es compleja. Yo creo que ha habido un consenso, inclusive más allá de Israel, incluyendo a Estados Unidos, que la eliminación del comandante de Hezbollah en Beirut fue una respuesta, digamos, a la masacre de 12 niños y adolescentes en Magdal Shams, ¿no?, en el Golán, la semana anterior. Ahora, agreguemos también que también en esta semana, en los últimos días, Israel oficialmente, a través de investigación de inteligencia, supongo, corroboró la eliminación de Def, ¿no?, que era el comandante de Hamás, que era el número 2 militar en Hamás después de Sinwar. Ahora, lo de Ismail Haniyeh, vas a encontrar consensos en Israel entre todos, que Ismail Haniyeh era un arquiterrorista, ¿no?, y no tenía una postura moderada como se lo pintaba, y los israelíes recordamos el 7 de octubre, ¿no?, él en Qatar, ¿no?, con su traje, ¿no?, vestido con otros funcionarios de Hamás, rezando, gracias a Dios por la masacre de Hamás, ¿no? Sí. Ahora, la cuestión es hacerlo en territorio iraní, eso lo hace más complicado y, como bien preguntás, uno puede preguntarse si esto de alguna forma ha descarrilado las negociaciones que ya se estaban acercando hacia la posibilidad de un cese del fuego, de la liberación de los rehenes. Cuando se les preguntó a Biden hace un par de días, y Biden en forma directa dijo, no, esto no ayudó, ¿no? Entonces, acá uno puede llegar a una conclusión muy nefasta, que el primer ministro no tiene una intención seria de llegar a un acuerdo de cese el fuego. A cambio de esto, uno puede ver que yo pienso que toda la cúpula militar, todo, digamos, los jefes de seguridad, el comandante en jefe, el jefe del Mossad, el jefe del Servicio de Seguridad, el ministro de Defensa, están todos a favor de llegar a un cese del fuego. Lamentablemente, a salvo el ministro de Defensa, ellos no pueden abrir la boca, ¿no? Porque acá estamos todavía en una democracia, ¿no? Porque yo diría en forma no political correct, si Israel fuera un país sudamericano en el siglo pasado, ya habría un golpe de Estado. Pero eso no lo va a haber. Entonces yo creo que queda el presidente del Estado que pueda quizás en forma clara o en forma más clara y abierta decir hay que llegar a un acuerdo. Y lo está diciendo lo dijo hoy, lo dijo hace un par de días, pero todavía no dijo
No, dijo, Netanyahu es responsable por no llegar a un acuerdo. Y Ari, y ya yendo un poco más allá, es muy equivocado pensar que Netanyahu está como redoblando la apuesta para acelerar un desenlace en la región, diría. Digo, si hay que ir contra Irán, a la guerra de Irán, vamos ahora. Es el momento que yo, bueno, de cierta manera estas operaciones militares creo que yo le ha recuperado cierto, no digo prestigio, pero cierto apoyo de la población luego de lo que fue el desastre del 7 de octubre. Sí, la pregunta tiene lógica, tiene sentido común, y más ahí yo diría que Netanyahu quizás quiere, digamos, empujar a Estados Unidos a una guerra regional, porque imagínate, claro. Israel... tenemos la fuerza aérea, tenemos el mejor sistema antiaéreo del mundo, pero necesitamos la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, Netanyahu está jugando a ruleta rusa, no solo con los 115 rehenes, sino con todos los habitantes de Israel, porque vaya uno a saber qué es lo que va a hacer Irán, quizás esta noche, mañana en la mañana, en un par de días, ¿no? No nos envidien en cuanto a incertidumbre. Yo sé que van a hablar después de Venezuela, tampoco envidio a los ciudadanos de Venezuela, pero es otro tipo, ¿no? Claro, es otra realidad, problema, sí. pero a lo que voy es, Netanyahu está jugando a una ruleta rusa, ¿no? Y entonces la pregunta es si se lo puede parar, porque en forma formal Netanyahu no es un dictador. Claro. Él es el primer ministro, pero hay un gobierno, hay un parlamento que ahora está de vacaciones, ¿no? Y hay que ver si esto se puede parar. Ari, te saco un poco del tema puntual de la tensión que vive Israel y Oriente Medio en este momento, pero todos estamos también pendientes y si bien no es el tema de hoy, es un tema de todas las semanas, de todos los domingos, que son las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema de Kamala Harris y de Trump? Si gana Trump, por ejemplo, que es una posibilidad importante, ¿qué pasa en Israel? ¿Qué pasa con Netanyahu y Ben-Gvir y Smotrich y toda la extrema derecha? Mira, lo que les puedo decir es que quizás el único tema en el cual Kamala Harris y Trump están de acuerdo, cada uno de ellos tiene la posibilidad de ser el próximo presidente, ¿no? Si me preguntan, obviamente, mis hijos son yanquis, ¿no? Pero yo no, yo apuesto por Kamala Harris, sí, ahora mis hijas le mandé para que puedan votar, ¿no? Por control remoto, porque nacieron allá. Ahora, lo único que tienen en común Kamala Harris y Trump, porque en todo lo demás están en desacuerdo, es que cada uno de ellos llegan a la presidencia, ellos van a querer terminar con la guerra si es que no se acabó antes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de Biden y Kamala Harris, obviamente es un gran dolor de cabeza y por eso acá hay intereses no encontrados. Estados Unidos ha mandado los barcos y el portaaviones, y los portaaviones también para tratar de disuadir, ¿no? Como lo hizo en octubre, si se acuerdan, que Biden salió y dijo don't, ¿no? Sí, mandó 2 portaaviones. Para evitar una guerra regional. Entonces acá vamos a tener que estar pendientes y en ascuas, no solo nosotros en Israel, en el Medio Oriente, en todo el mundo, que esto no escale a una guerra de envergadura. Yo creo que no hay apetito, ni acá, ni Irán, ni Estados Unidos, inclusive ni Rusia, ni China, quieren ir a una guerra de gran envergadura. Pero nuevamente, también somos la tierra de los milagros, depende también que la defensa no es hermética, ¿no? Que los misiles no sé cuántos van a ser y dónde van a caer. Ari, ¿qué opinas de estas reuniones, no sé si están confirmadas o por lo menos se comentan, de los ministros de Relaciones Exteriores de Jordania y Egipto con el ministro de Exteriores de Irán? Sí. ¿Qué opinas sí. Eso tiene mucha lógica. Yo lo veo bien en el sentido... También, yo siempre trato de ser optimista, no naif, ¿no? No ingenuo del todo, pero optimista y ver siempre el lado diplomático político, no solo el lado militar táctico, que lamentablemente acá en mi país, acá en Israel, se pone demasiado énfasis. Jordania es un país que hoy día tiene relaciones muy malas con Israel, es decir, a título de discurso, pero Jordania es un país que está en el medio. Para contarles a ustedes y a los oyentes,
En la noche del 13 al 14 de abril, Jordania tuvo un rol protagonista. Se dice que la tercera parte de los misiles y de los drones fueron abatidos ya sea por las fuerzas aéreas jordanas o la fuerza aérea israelí, que le dieron permiso de actuar sobre el espacio jordano. Exacto. Jordania tiene amenazas de elementos fundamentalistas que apoyan a Hamás. Jordania, por un lado, también tiene una población mayoría de palestinos. Jordania y Egipto, y eso es lo interesante de la pregunta, tienen hoy día Irán, especialmente con este nuevo presidente, ha restablecido relaciones amistosas con Arabia Saudita, tienen relaciones con Jordania, está mejorando con Egipto, lo cual para mí son buenas noticias, en el sentido que el ministro jordano ha ido a Irán para tratar a convencer a Irán, bueno, si tienen que reaccionar, reaccionen, pero en forma no brutal o no una guerra de envergadura, sino algo quizás un poco más que simbólico para retomar la disuasión, que es lo que los iraníes también dicen. Claro. Ari, la última pregunta y ya te dejamos descansar. Te quería preguntar sobre estas también versiones o encuentros que hubo dentro de los grupos, partidos palestinos, facciones palestinas que habrían llegado a un acuerdo pensando quizás en el día después. ¿Cómo ves ese proceso del interior del pueblo palestino? ¿Pensás que se puede estar generando algo que pueda ayudar a una transición una vez que la guerra en Gaza termine? Mira, por un lado acá juega China, ¿no? China que también restableció o medió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Claro, sí. Creo que fue el año pasado, ¿no? Algo así. Ahora China también Rusia hospedó, ¿no? A las diferentes facciones palestinas. Y ahora las facciones palestinas, por un lado Hamás fundamentalista extremo, por el otro lado, o el Jihad Islámico, que es todavía extremo como Hamás o más, por el otro lado la parte moderada que es Fatah, ¿no? Que maneja la autoridad palestina en parte de la Cisjordania, están hablando todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que por lo menos la postura de Mahmoud Abbas, ¿no? El presidente palestino se tiene que jubilar, ha sido coherente en el sentido que él dice, hablemos y lleguemos a una unión, pero para eso Hamás primero tiene que aceptar los acuerdos que firmó la OLP con Israel en los años 90, segundo, tiene que dejar la vía armada, es decir, el terrorismo, y tercero, se tiene que desarmar, es decir, tiene que haber solamente una fuerza de seguridad. Y mientras tanto, eso está en el aire, ¿no? Es decir, acá la pregunta que hace es que lamentablemente, desde el punto de vista del gobierno de Israel, ni siquiera quieren hablar del día después, lo llaman día después. Jamás representa parte de digamos, de la opinión pública o del pueblo palestino desde el punto de vista, digamos, la hermandad musulmán, pero jamás no puede ser, desde el punto de vista israelí, interlocutor, mientras que siga manteniendo su ideología genocidia, ¿no? Su ideología extremista. Entonces van a tener que buscar la vuelta, como decimos en español, ¿no? Para que luego que la guerra se acabe haya un gobierno de transición o un gobierno de tecnócratas en el cual jamás no pueda estar, pero el sector musulmán o islamista dentro, digamos, de los partidos políticos palestinos, eso no va a desaparecer. Y eso es lo que trato de explicar aquí, ¿no? A mis conciudadanos, pero la única forma de derrotar a Hamás no es solo por la vía militar, sino por la vía política, es decir, ofreciendo a los palestinos un futuro mejor. Exactamente. Clarísimo, Ari, así que te agradecemos muchísimo, nos ayudaste a pensar, nos esclareciste un montón de puntos que, bueno, que acá llegan a veces con bastante confusos, así que te mandamos un abrazo grande y de nuevo, muchísimas gracias por esperar hasta horas tan tardes ahí en Israel para atendernos. Un abrazo grande. Abrazo, Ari, gracias. Bueno, deseanos suertes que sea como el 14 de abril. Ojalá, y saludos para todos para allá.